¿Alguna vez subestimaste a alguien solo por su tamaño o por su silencio? En este taller todos pensaban que ese niño solo servía para barrer, hasta que hizo rugir el motor que nadie pudo revivir. Hoy vas a presenciar cómo lo invisible se convierte en inolvidable y quizás descubras que tú también tienes un poder esperando despertar. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si alguna vez dudaron de ti. En un rincón olvidado del taller, entre motores oxidados y herramientas ruidosas, barría un niño de apenas 10 años. Nadie lo presentaba, nadie lo nombraba, no llevaba uniforme, no tenía diploma, ni un espacio propio, pero cada tornillo que caía, cada engranaje que giraba, lo miraba con ojos de aprendiz apasionado. Leo no hablaba mucho, prefería escuchar. Observaba con atención sagrada, como quien contempla algo que ama profundamente. Y es que a veces los más grandes dones no hacen ruido. Están en los que madrugan sin que se lo pidan, en los que ayudan sin que se los reconozca. Leo era uno de esos. Un pequeño gigante que anotaba todo en un cuaderno viejo, su tesoro más preciado. Mientras otros pasaban por alto los detalles, él los coleccionaba como joyas escondidas en la rutina. Quizás tú también conozcas a alguien así, o tal vez seas tú, alguien que todavía no fue visto por el mundo, pero que ya lleva dentro de sí un potencial inmenso. Porque el valor verdadero no se mide por títulos, sino por el fuego que arde en el corazón, incluso cuando nadie lo ve. Leo tenía ese fuego. Y eso basta para comenzar una historia que transforma. Hay niños que no necesitan escenario, ni micrófono, ni permiso. Solo necesitan un momento, una oportunidad, un espacio donde ser quienes realmente son. Leo no estaba esperando que lo llamaran. Él ya estaba aprendiendo, preparándose en silencio, como una semilla que rompe la tierra sin hacer escándalo, pero con una fuerza imparable. ¿Y sabes qué? A veces los ángeles también llevan manos sucias de grasa y cuadernos rotos, porque no se trata de lo que los ojos ven, sino de lo que el alma reconoce. Leo no era parte del equipo, pero en su corazón ya era parte de algo mucho mayor, y eso lo cambió todo. Ven, sigamos caminando juntos. Porque donde algunos solo veían un rincón desordenado, estaba a punto de surgir un milagro discreto, y un niño invisible, muy pronto, haría temblar el silencio. En el fondo del taller, cubierto por una lona polvorienta, había un auto que nadie quería tocar. Un sedán antiguo, de esos que parecen haber tenido días gloriosos, pero que ahora solo acumulaba telarañas y diagnósticos fallidos. Lo llamaban El Muerto, y con el tiempo, ese apodo se volvió una sentencia. Ningún mecánico quiso perder su tiempo con él. ¿Para qué intentar lo imposible? Pero Leo lo miraba distinto. Donde otros veían chatarra, él veía historia. Donde los adultos veían un problema sin solución, él notaba detalles que pasaban desapercibidos. Es que cuando miras con amor, todo cambia. Es como cuando ves a alguien triste y en lugar de ignorarlo, decides quedarte cerca, aunque sea en silencio. Así hacía Leo con ese auto, lo acompañaba, no para repararlo, sino para entenderlo. A veces hay cosas en la vida que todos desechan, personas, sueños, ideas, que otros consideran una pérdida de tiempo. Pero cuando alguien decide mirar con otros ojos, ahí es donde comienzan los verdaderos milagros. Porque lo que está roto no siempre está muerto, solo necesita que alguien lo vea con esperanza. Leo no decía nada, pero sus pasos siempre lo llevaban cerca de ese rincón. Se quedaba quieto, pensativo, como si el auto le hablara, como si en ese silencio hubiera algo esperando ser descubierto, y es que los corazones atentos saben escuchar incluso lo que no tiene voz. Tal vez tú también tengas algo que todos dieron por perdido, y que espera en silencio a que tú creas en ello. Lo más hermoso de todo es que en ese taller lleno de ruido y certezas,
Fue un niño el único que sintió que el muerto aún respiraba, porque hay motores que no rugen, pero aún laten, y hay niños que no tienen herramientas, pero tienen fe, fe de la que mueve lo que parecía inmóvil. Y justo ahí, en ese rincón olvidado, estaba a punto de nacer una nueva historia, una que no empezó con aplausos, sino con una mirada humilde y una promesa silenciosa de no rendirse. Vamos a descubrir juntos qué fue lo que cambió. Un día, mientras Leo observaba ese viejo sedán, como siempre, un mecánico veterano lo notó. Con tono burlón y voz que buscaba aplastar, lanzó una frase que retumbó en todo el taller. «¿Tú? Ni con 20 años más arreglarías ese motor». Las carcajadas no tardaron en llegar. Rieron como quien lanza piedras sin pensar en lo que destruyen. Pero Leo no respondió. No hizo falta, solo bajó la mirada y guardó esas palabras en su corazón como quien guarda una chispa en medio del pecho. ¿Has sentido alguna vez que se ríen de ti, que subestiman tu capacidad solo por ser joven, por no tener títulos o experiencia? Esa risa, a veces envuelta en bromas, puede doler como un golpe invisible. Pero escúchame con atención. Muchas veces los que se burlan están viendo algo que les asusta. No entienden cómo alguien tan pequeño puede tener tanto fuego por dentro, y en vez de respetarlo, intentan apagarlo. Pero Leo no dejó que esa burla lo frenara. Al contrario, algo dentro de él se encendió. Porque hay palabras que hieren, sí, pero también hay quienes las transforman en impulso. Como aquel pastorcito valiente que aún sin armadura ni espada enfrentó a un gigante, no por orgullo, sino porque sabía quién lo acompañaba. Así también Leo, callado pero decidido, sabía que no necesitaba demostrar nada a nadie. Solo tenía que ser fiel a lo que sentía en su interior. Y ese es el secreto, querido amigo. No dejar que las risas te definan, no permitir que el juicio de otros apague tu valor. Cuando alguien te diga «no puedes», guarda esa frase, no para vengarte, sino para recordarte lo mucho que sí puedes, para que en el momento justo, cuando nadie lo espere, seas tú quien sorprenda al mundo con tu fe, tu constancia y tu amor por lo que haces. Leo no contestó con palabras, sino con silencio, con una calma que no era resignación, sino confianza, porque a veces la mejor respuesta a la burla es el fruto del trabajo silencioso, el que madura en lo oculto, sin aplausos ni focos, el que un día, sin avisar, se vuelve imposible de ignorar. Y así, con una semilla de reto en el alma, Leo empezó a escribir el capítulo más inesperado de su historia. Porque a veces es precisamente cuando más te subestiman que Dios empieza a escribir el milagro. Cuando el último mecánico apagó la luz y el portón del taller se cerró, Leo no se fue, se quedó, con el corazón latiendo fuerte, como si supiera que ese era su momento. No había testigos ni relojes marcando el tiempo, solo él, sus manos pequeñas y ese motor olvidado. Sacó su cuaderno, revisó los apuntes, respiró hondo y empezó. No tenía repuestos nuevos, pero tenía imaginación. Tomó un alambre viejo, una tapa de botella, un poco de aceite que nadie quiso, y con eso creó. Hay niños que no esperan a que el mundo les dé permiso. Ellos simplemente actúan, con una convicción tan pura que no necesita aprobación. Así era Leo. No improvisaba por descuido, sino por necesidad. Cada pieza que tocaba lo hacía con respeto. Cada tornillo que ajustaba era como una oración, porque el que ama lo que hace trabaja incluso cuando nadie lo ve. No busca ser aplaudido, solo ser fiel a su llamado interior. Durante 2 horas no hubo más sonido que el de herramientas chocando suavemente, respiraciones contenidas y el latido constante de un corazón que creía. 2 horas que no se medían en tiempo, sino en entrega. Leo no buscaba probar nada, solo quería entender, servir, ayudar, como cuando alguien ve a un amigo triste y
sin saber exactamente qué hacer, se sienta a su lado y no se va. A veces eso basta para empezar a sanar. Muchos pensarían que no tenía nada, pero Leo tenía lo más importante, deseo genuino de transformar. Cuando se actúa con amor, incluso lo roto encuentra camino. Como cuando una mamá cose un pantalón viejo para que su hijo no pase frío, o cuando un niño comparte su pan, aunque sea poco. El valor no está en el recurso, sino en el corazón que decide dar. Esa noche, Leo no reparó solo un motor, reparó una creencia. La creencia de que los pequeños no pueden, de que hay que esperar a ser grande para hacer algo que valga. Mentira. Hay grandeza en lo pequeño, hay poder en lo humilde, y hay milagros escondidos en actos que nadie ve. Un niño, una idea, un deseo profundo y una chispa de fe. Eso fue todo lo que necesitó para comenzar algo que pronto haría ruido. No por ser escandaloso, sino porque venía desde lo más verdadero que tenía. Una chispa, un temblor sutil, y de pronto, el sonido. El motor encendió, no a medias, no con dudas. Rugió con fuerza, como si siempre hubiese estado esperando ese instante para volver a vivir. El eco llenó el galpón vacío, y con él algo invisible se rompió. La idea de que solo los expertos saben, la creencia de que un niño no puede. Leo, con las manos negras de grasa y los ojos brillando de emoción contenida, lo había logrado. No hubo gritos, no hubo aplausos, solo un silencio profundo y una carrera de pasos apurados. Los mecánicos que ya se iban regresaron al taller como atraídos por un imán. Miraron al auto, miraron al niño y no supieron qué decir. El que habían declarado muerto ahora estaba vivo. No era magia, era dedicación, era fe, era paciencia, era un pequeño que, sin permiso ni títulos, se atrevió a creer. Y es que hay momentos que rompen las reglas, instantes donde lo imposible se vuelve verdad, y los que siempre fueron invisibles se hacen inolvidables. Leo no pidió reconocimiento. Su recompensa era ese sonido firme, constante, que le decía: «Lo hiciste bien», porque el corazón humilde no busca fama, busca sentido. Y él lo había encontrado con cada vuelta del motor. Ese rugido fue más que un sonido, fue un grito de afirmación para todos los niños que sueñan, para todos los pequeños que creen en lo que hacen. Fue como decirles: «No estás loco, no estás solo, sí puedes». Y eso, cuando entra en el alma, transforma todo. Porque a veces basta una sola victoria para desarmar años de duda. Muchos recordarán ese día como el día en que el motor volvió a la vida. Pero para Leo, fue el día en que su voz interior se volvió tan fuerte que ya no pudo ser ignorada. Porque hay silencios que enseñan más que 1000 discursos, y hay actos que, sin palabras, lo dicen todo. Ese sonido quedó flotando en el aire, como una promesa cumplida, como una música que, aunque nadie pidió, todos necesitaban oír. Nadie se atrevía a hablar. Los que antes se reían, ahora solo miraban, algunos con asombro, otros con vergüenza. Uno de los jefes del taller se acercó con paso lento, sin saber exactamente qué decir. Se inclinó un poco, como quien reconoce algo sagrado, y preguntó en voz baja: «¿Cómo hiciste eso?». Leo levantó la mirada, tranquilo, y respondió con algo que no estaba en ningún manual. El motor no estaba muerto, solo estaba esperando a que alguien lo entendiera. Y esa frase quedó suspendida en el aire como una verdad que nadie había querido ver. Porque no se trataba solo del auto. Se trataba de tantas cosas que declaramos muertas solo porque no supimos escucharlas. Personas que etiquetamos, sueños que enterramos, talentos que nunca dimos oportunidad de florecer. Leo no reparó un motor. Leo nos recordó que todo tiene un ritmo y que algunos solo necesitan ser comprendidos. En ese instante, no importó su edad, ni su ropa, ni su cuaderno gastado. Solo importó lo que había logrado, y más aún, cómo lo había hecho.
con paciencia, con atención, con amor. 3 herramientas invisibles que muchos olvidan, pero que son las que más sanan, las que más construyen, las que de verdad transforman. Muchos mecánicos se acercaron a ver de cerca lo que había hecho. Ya no era burla, ni duda, era respeto. Un respeto que no se impone, que no se exige, que se gana. Y Leo lo ganó con humildad, con verdad, con una pureza que tocó incluso a los más incrédulos. Porque hay momentos en que el alma reconoce algo verdadero y se inclina ante ello. Tal vez por eso nadie habló mucho después, porque sabían que habían presenciado algo diferente, algo que no se repite todos los días. Un niño que enseñó sin levantar la voz, un maestro sin querer serlo, una sabiduría que vino desde abajo, desde los márgenes, desde donde nadie estaba mirando, y sin embargo allí estaba, presente, viva, como una semilla que contra todo pronóstico brota en tierra seca y nos obliga a repensarlo todo. No tenía uniforme, no tenía diploma, no tenía herramientas caras, ni un puesto asignado en el taller. Lo que tenía era otra cosa, algo que no se compra ni se hereda. Tenía ojos que sabían mirar, manos que sabían esperar y un corazón que amaba profundamente las máquinas. Eso era lo que hacía la diferencia, no el título colgado en la pared, sino la entrega silenciosa. No la experiencia medida en años, sino la pasión que no se rinde ante el primer no. Hay niños así, chiquitos por fuera, pero inmensos por dentro, que no se imponen, pero que cuando hacen dejan huella. Leo era uno de ellos. No necesitaba ser elogiado para dar lo mejor. Él daba porque sí, porque sabía que cuando uno ama de verdad, lo que hace lleva consigo una luz especial. Como ese gesto simple de compartir el último pedazo de pan o ayudar en casa sin que te lo pidan. Son actos pequeños que hablan de un alma grande. El taller entero cambió ese día. No porque se arregló un auto, sino porque se abrió una puerta. Una puerta para mirar diferente. Para comprender que los talentos no siempre vienen envueltos en etiquetas. A veces vienen sucios de grasa, en cuerpos pequeños y con cuadernos viejos. Pero si se les da espacio, florecen. Y cuando florecen, cambian todo a su alrededor. Leo no volvió a ser invisible después de eso, no porque buscara protagonismo, sino porque la verdad, cuando se muestra con humildad, brilla con una fuerza que nadie puede apagar. Ese día, los que antes no lo miraban, lo empezaron a ver, y más importante aún, empezaron a mirar distinto a todos los demás niños que también observaban, en silencio, soñando con una oportunidad. Y quizás tú también te has sentido así, sin voz, sin lugar, sin herramientas. Pero escucha bien, no te falta nada. Lo que necesitas ya está en ti. Está en cómo miras, en cómo te entregas, en cómo crees, aunque te digan que no. No esperes a que te llamen. No esperes a tener todo resuelto. Empieza donde estás, con lo que tienes, y verás cómo, poco a poco, el mundo empezará a escucharte rugir. Porque así como Leo, tú también tienes dentro de ti un motor esperando ser encendido. Solo hace falta que creas y que actúes desde el amor. No era un experto, no tenía herramientas nuevas, pero tenía lo que muchos olvidan: fe, paciencia y un corazón encendido por el amor a lo que hacía. Si un niño pudo transformar el fracaso en asombro, ¿qué podrías hacer tú si dejas de dudar de ti mismo? Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Alguien más podría estar necesitando escucharla hoy.